El sermón del domingo de hoy se basa en nuestro Evangelio de San Juan, capítulo 10. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hace unos años, sentados en el metro de la Ciudad de México, estaba repasando la revista Atalaya, publicada por los Testigos de Jehová. Como se sabe, la Ciudad de México está repleta de testigos de Jehová, igual como mormones. Y también, como se debería saber, esos dos grupos no son cristianos. Esas dos sectas no son sectas cristianas. No son cristianos porque niegan el requisito más básico en cuanto a la fe cristiana, que Jesús es Dios. Bueno, y al leer esa revista, sin tener nada más en qué ocuparme, comencé a leer como un detective, ¿no? A encontrar cosas en cuanto a su teología y su manera de pensar, de leer la Biblia. Y al leer, me topé con una frase de la cual nunca me voy a olvidar. Esa revista Atalaya dijo tajantemente que la Biblia en ningún lugar enseña que Jesús es Dios. Hermanos y hermanas, perdóname, pero qué estupidez, qué tontería. Pero ellos lo insisten, ¿no? La Biblia no lo enseña. En ninguna parte de la Biblia, ningún versículo de la Biblia enseña que Jesús es Dios. ¿A poco que no? ¿No? Inmediatamente me viene a la mente por lo menos una docena de versículos. Aquí hay unos cuantos, hermanos, para recordar. Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Hace poco leímos Juan 20, ¿no? Fue el Evangelio hace unos domingos y tiene a Tomás que dice al Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío. Mateo 1:23 tiene el ángel Gabriel decir a María que iba a dar a luz a un bebé y lo iban a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y por último, mi versículo favorito en cuanto a la divinidad de Jesús, tenemos a Juan capítulo 5, versículo 18. Donde tenemos a los judíos muy enojados con Jesús porque él decía que Dios mismo era su Padre. Y con esa enseñanza, dice el texto, él se hacía igual a Dios. Y por supuesto no podemos olvidarnos de nuestro Evangelio del domingo de hoy. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, el Padre y yo somos uno. Ya, hermanos, ahí está, Jesús lo dijo, el Padre y yo somos unos. Pero no solamente lo dijo, ¿no? También Jesús lo demostró. Las obras, regresando al texto para el domingo de hoy, las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Todas las obras de Jesús, todos los milagros que Él hizo durante su ministerio aquí en la tierra, dan testimonio que Jesús es quien Él dice, que es Dios. Dios en la carne, Dios hecho hombre. Dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, a los cojos, resucitar a los muertos como su amigo Lázaro, alimentar a los 5,000 y los 4,000 con unos cuantos panes y unos pescaditos. Todos esos milagros están para enseñar que Jesús es Dios. Cuando Jesús calmó a la tempestad, ¿no? Es para enseñar que Él es el mismo Dios que da fuerza a las tempestades, que da fuerza a las olas y los vientos del mar. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, eso es para que entendamos que Jesús es el mismo Dios que en el principio de la Biblia, antes de la misma creación del mundo, como leemos en Juan capítulo 1,
Génesis capítulo 1, versículo 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Igualmente como Jesús caminando sobre la superficie de las aguas. Es el mismo Dios. Sí. Todas las obras que Jesús hace en el nombre del Padre dan testimonio de Él. No obstante, hermanos y hermanas, ninguno de esos milagros se compara con el último milagro que hizo Jesús en la tierra. El último toque, el sello final a su ministerio aquí en la tierra. Todos los milagros que acabamos de mencionar se embocan en el final y mayor milagro de Jesús, que es su propia resurrección. Y esa resurrección, la resurrección de Jesús, es la gloria del cristiano aquí en la tierra. La primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron, que somos nosotros, en Él. Ahora bien, hermanos, ahora se nos presenta la pregunta. Si la divinidad de Jesús es tan claramente enseñada, ¿cómo es que hay tantas religiones, tantos grupos que lo niegan? Y lo niegan hasta utilizando la misma Biblia. ¿Cómo es posible? Jesús también nos da la respuesta a esa pregunta en nuestro Evangelio del día de hoy. Jesús dice, si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Pablo también hablará en términos muy parecidos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Nadie puede llamar Señor, es decir, Dios, a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir, hermanos, el hecho de que sí creemos no es una obra tuya, sino una obra de Dios. El hecho de que estás aquí, en ese lugar, escuchando el sermón, escuchando la palabra predicada, los textos del Evangelio, del Antiguo Testamento, libro de Hechos, no es algo que tú has hecho, sino algo que Dios ha obrado, producido, trabajado dentro de ti. Como dice Filipenses capítulo 2, es Dios quien produce igual el querer como el hacer. El hecho de que oramos juntos en el culto del Padre Nuestro, que confesamos juntos nuestros pecados y que recibimos juntos la absolución, el perdón de esos mismos pecados, los cuales confesamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que confesamos la fe en el credo, todo eso significa que somos ovejas de Cristo. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas conocen a la voz del pastor. Saben cuando están escuchando enseñanzas conformes a la Biblia y cuando no, cuando están escuchando algo que va en contra de la Biblia. Bueno, las ovejas lo saben también. Las ovejas lo saben porque tienen al Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Y ese Espíritu Santo está guiando y moviendo sus conciencias. Cuando un disque pastor enseña que la homosexualidad no es pecado, las ovejas saben que eso no va de acuerdo a los planes de Dios para su creación. Las ovejas lo saben, sin poder identificar versículos como Romanos 1 o la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que netamente enseñan que la homosexualidad es pecado. El cristiano sabe que el buen pastor no habla en esos términos. Cuando dice que pastor cristiano enseña que está bien, ¿no? Matar un bebé dentro del vientre, las ovejas saben que algo no está bien. Que eso no va de acuerdo a los planes de Dios para su creación.
que eso no va de acuerdo a los planes de Dios para la madre y para el bebé que lleva en su vientre. Las ovejas saben que la vida es preciosa en los ojos de Dios, que debería ser preciosa en nuestros ojos también. Y cuando una revista que quiere pasar por una revista cristiana enseña que en ninguna parte de la Biblia enseña que Jesús es Dios, las ovejas saben que es mentira. Las ovejas lo saben porque en nuestro evangelio del día de hoy, de Juan capítulo 10, Jesús netamente dice, el Padre y yo somos uno. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos y hermanas, estamos rodeados de mentiras, de pastores que no son pastores, sino lobos, que buscan arrebatarnos de las manos de Jesús, de la mano del Padre. Frente a tantas amenazas a nuestra fe, el único y mejor consejo que les puedo dar es que sigan escuchando a la voz del pastor, que sigan escuchando y buscando a Jesús donde Él ha prometido estar. La Biblia, hermanos, Jesús ha prometido hablarnos a través de la Biblia. La Biblia nunca nos mentirá, la Biblia nunca nos engañará. Es donde Jesús está, para que escuchemos su voz. Y esa voz, esas palabras de Jesús están para llenarnos el corazón de consuelo, fuerza y ánimo y tranquilidad. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos de un todopoderoso Dios, que vino a la tierra y venció con poder, murió y resucitó, para darnos a nosotros, sus ovejas, la victoria. Hermanos y hermanas, nuestra vida en la tierra está llena de peligros. Nosotros no lo podemos hacer solos. Por eso Jesús vino a ser nuestro buen pastor. Nosotros lo conocemos y nosotros lo seguimos. Amén.